Agujeros negros, el Big Bang y otros misterios del universo siguen formando parte de preguntas sin respuestas. Los agujeros negros, los primeros protagonistas de nuestra odisea, no son meros vacíos en el espacio, son fenómenos que desafían las leyes de la física tal como las entendemos. Su existencia se planteó por primera vez a finales del siglo XVIII, cuando los científicos, basándose en la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton, especularon sobre la posibilidad de un objeto con una masa tan colosal que atrapara incluso la luz, el fenómeno más rápido conocido. Esta idea, audaz y casi fantasiosa para la época, era poco más que una curiosidad matemática, un destello de imaginación que sembró la semilla de lo que hoy conocemos como agujeros negros. No fue hasta el siglo XX, con los revolucionarios trabajos de Albert Einstein y su teoría de la relatividad general, que esta especulación cobró forma. Einstein propuso que la gravedad no es solo una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa, y en esa curvatura extrema, los agujeros negros encontraron su lugar como entidades teóricas. En 1915, el físico alemán Karl Schwarzschild, trabajando con las ecuaciones de Einstein, describió matemáticamente lo que hoy conocemos como un agujero negro, introduciendo el concepto del horizonte de sucesos, esa frontera invisible que marca el punto de no retorno. Sin embargo, durante décadas, los agujeros negros fueron considerados una rareza teórica, una solución matemática sin contrapartida en el universo real. Todo cambió en la década de 1960, cuando la astronomía dio un salto monumental. Los telescopios de rayos X, como los lanzados en cohetes y satélites, comenzaron a detectar emisiones provenientes de regiones del espacio donde no había estrellas visibles. Estas señales eran pistas de algo extraordinario, objetos masivos que atraían materia, calentándola hasta temperaturas de millones de grados y emitiendo radiación detectable. Así, los agujeros negros pasaron de ser una hipótesis teórica a una realidad observable, aunque de manera indirecta. Un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. En su núcleo se encuentra la singularidad, un punto de densidad infinita donde las leyes de la física, tal como las conocemos, se desmoronan. Alrededor de esta singularidad está el horizonte de sucesos, una frontera invisible que actúa como un límite cósmico. Cualquier cosa que lo cruce queda atrapada para siempre, desapareciendo en un misterio que aún no podemos descifrar. Para visualizarlo, imagina el espacio-tiempo como una sábana elástica extendida en el vacío. Una estrella común crea una suave depresión en esa sábana, pero un agujero negro es como una esfera de plomo tan pesada que perfora la sábana, formando un pozo sin fondo. La materia que se acerca demasiado cae en espiral hacia ese abismo, formando un disco de acreción, un torbellino de gas y polvo que se calienta a temperaturas extremas, emitiendo rayos X que delatan la presencia del agujero negro. Estos discos no solo son evidencia de su existencia, sino también un espectáculo cósmico, como si el universo proclamara la presencia de estos monstruos invisibles a través de la radiación que generan. Pero los agujeros negros no solo consumen, también transforman el cosmos. Sus intensos campos gravitatorios pueden esculpir galaxias, influir en la formación de estrellas y generar fenómenos que desafían nuestra imaginación. Por ejemplo, algunos agujeros negros emiten chorros relativistas, flujos de partículas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, impulsados por los campos magnéticos del disco de acreción. Estos chorros pueden extenderse miles de años luz, creando estructuras que parecen desafiar las leyes de la física. Además, los agujeros negros supermasivos, que residen en el corazón de casi todas las galaxias, actúan como anclas gravitacionales, manteniendo unidas a las estrellas y los sistemas estelares que orbitan a su alrededor. Dejemos la teoría por un momento y emprendamos un viaje por nuestro sistema solar, un preámbulo para adentrarnos en los confines del universo. Partimos de la Tierra, un planeta vibrante que orbita a 150 millones de kilómetros del Sol, un oasis de vida en la inmensidad del espacio. Nuestra primera parada es Marte, el mundo rojo que ha capturado la imaginación de generaciones. Mientras lo sobrevolamos,
Observa su superficie polvorienta, marcada por cañones profundos como Valles Marineris, que se extiende por más de 4.000 kilómetros, equivalente a la longitud de Estados Unidos de costa a costa. También destacan volcanes colosales como el Monte Olimpo, el más grande del sistema solar, con una altura de 22 kilómetros y una base que cubriría todo el estado de Arizona. Marte, con su característico tono rojizo debido al óxido de hierro, parece un mundo desolado pero lleno de historias. Sus dos lunas, Phobos y Deimos, son pequeños cuerpos oscuros, de apenas 27 y 15 kilómetros de diámetro, que orbitan a 9.400 y 23.500 kilómetros de distancia, respectivamente. Estos satélites, negros como el carbón, son probablemente asteroides capturados, fragmentos de un pasado cósmico que narran la formación de nuestro sistema solar. Continuemos hacia el cinturón de asteroides, una región caótica entre Marte y Júpiter que actúa como una frontera entre los planetas interiores y los gigantes gaseosos. Aquí, cientos de miles de rocas, desde granos de polvo hasta cuerpos de cientos de kilómetros, giran en órbitas desordenadas. Entre ellos destaca Ceres, con 900 kilómetros de diámetro, clasificado como planeta enano por su forma esférica y su composición diferenciada, que incluye un núcleo rocoso y un manto helado. Vesta, con su superficie marcada por cráteres multicolores que reflejan impactos antiguos, recuerda al Gran Cañón terrestre, con tajos profundos que narran colisiones violentas. Uno de sus cráteres, Rea Silvia, tiene 500 kilómetros de diámetro, casi tan grande como el propio asteroide. Pallas, con su órbita inclinada, es como una pelota de golf cósmica, cubierta de pequeños cráteres debido a colisiones frecuentes con otros asteroides. Aprovechamos las lagunas de Kirkwood, zonas con menos asteroides debido a resonancias orbitales con Júpiter, para cruzar esta frontera con serenidad, dejando atrás estas reliquias de la formación del sistema solar, fragmentos que nunca se convirtieron en planetas completos. Nuestra travesía nos lleva ahora a Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Con una masa 318 veces mayor que la de la Tierra, Júpiter es un coloso gaseoso cuya gravedad actúa como un escudo, atrayendo cometas y asteroides que podrían amenazar planetas interiores como la Tierra. Su atmósfera, agitada por tormentas como la Gran Mancha Roja, una tempestad más grande que nuestro planeta que ha rugido durante al menos 350 años, es un espectáculo de caos y belleza. Esta tormenta, con vientos de 430 kilómetros por hora, es un recordatorio de la escala épica de los procesos cósmicos. Júpiter alberga más de 80 lunas, incluidas las gigantes galileanas. Io, con sus volcanes activos que arrojan azufre a cientos de kilómetros de altura. Europa, con su océano subterráneo que podría albergar vida. Ganímedes, más grande que Mercurio y con su propio campo magnético. Y Calisto, cubierta de cráteres que narran miles de millones de años de impactos. Júpiter es un microcosmos dentro de nuestro sistema solar, un sistema planetario en miniatura que refleja la diversidad del universo. Más allá, encontramos a Saturno, inconfundible por sus magníficos anillos, formados por partículas de hielo y roca que brillan como joyas en el espacio. Estos anillos, que se extienden por 282.000 kilómetros pero tienen solo 10 metros de grosor en algunos puntos, son un testimonio de la delicadeza y la grandeza del cosmos. En el polo norte de Saturno, una tormenta hexagonal de 32.000 kilómetros de diámetro, con vientos de 320 kilómetros por hora, parece una obra de arte geométrica dibujada por el cosmos. Esta forma, creada por corrientes en chorro en la troposfera, es un enigma que los científicos aún estudian, un recordatorio de que el universo está lleno de patrones inesperados. Saturno, con sus más de 140 lunas, incluidas Titán, con su atmósfera densa y lagos de metano, y Encélado, con sus géiseres de agua que sugieren un océano subterráneo, es un mundo de maravillas que nos invita a seguir explorando. Seguimos hacia los gigantes de hielo, Urano y Neptuno. Urano, con su extraña inclinación de 98 grados, parece rodar de lado en su órbita, un comportamiento causado por un impacto colosal en su pasado que lo dejó tumbado.
Su color verde azulado, debido al metano en su atmósfera, le da un aspecto etéreo, como un orbe de cristal flotando en el espacio. Urano tiene 27 lunas conocidas, muchas de ellas nombradas en honor a personajes de Shakespeare, como Titania y Oberón. Neptuno, un mundo azul profundo, es azotado por vientos supersónicos de hasta 2.000 km por hora, los más rápidos del sistema solar. Su gran mancha oscura, una tormenta del tamaño de la Tierra observada por la Voyager 2 de enero de 1989, es un recordatorio de la violencia que puede habitar en la calma aparente del espacio. Neptuno, con sus 14 lunas, incluidas Tritón, un mundo capturado con géiseres de nitrógeno, es un faro en los confines de nuestro sistema solar. Más allá de Neptuno, entramos en el cinturón de Kuiper, una región remota que se extiende entre 30 y 55 unidades astronómicas. Aquí, objetos helados y planetas enanos como Plutón, Eris, Haumea y Makemake flotan en la oscuridad, restos de la formación planetaria que nunca se convirtieron en planetas completos. Plutón, con sus 5 lunas y su superficie marcada por glaciares de nitrógeno, es un mundo complejo que desafía su clasificación como planeta enano. Eris, casi tan grande como Plutón, tiene una órbita excéntrica que lo lleva a 97 unidades astronómicas del Sol. Haumea, con su forma alargada debido a una rotación rápida, y Makemake, con su superficie de metano congelado, completan este elenco de mundos helados. Este es el confín de nuestro sistema solar, un lugar donde el Sol es apenas un punto brillante en el cielo, y el frío del espacio, cercano al cero absoluto, reina absoluto. En este recorrido por el sistema solar, no hemos encontrado agujeros negros, y no es sorprendente, hasta la fecha, no se ha detectado ninguno en esta región del espacio. Sin embargo, su presencia en el universo es innegable. Los agujeros negros se forman de diversas maneras. Los primordiales, según las teorías, podrían haber surgido los primeros instantes tras el Big Bang, hace 13.800 millones de años, cuando regiones densas del universo primitivo colapsaron bajo su propia gravedad, formando pequeños agujeros negros con masas que podrían variar desde la de un asteroide hasta miles de soles. Estos agujeros negros, si existen, podrían estar dispersos por el cosmos, invisibles y difíciles de detectar. Los agujeros negros estelares, por otro lado, nacen de la muerte de estrellas masivas. Cuando una estrella gigante, con una masa de al menos 8 soles, agota su combustible, su núcleo colapsa en una explosión cataclísmica llamada supernova, dejando atrás un agujero negro si la masa restante es suficiente, generalmente entre 3 y 50 masas solares. Luego están los agujeros negros supermasivos, que residen en el corazón de casi todas las galaxias, con masas que van de millones a miles de millones de veces la del Sol, probablemente formados por la fusión de agujeros negros más pequeños y la acumulación de materia a lo largo de miles de millones de años. ¿Cómo detectamos estos objetos invisibles? Aunque no emiten luz, su presencia se revela por sus efectos en el entorno. Una estrella que orbita un punto invisible en el espacio puede indicar un agujero negro, ya que su trayectoria se ve alterada por la gravedad masiva. El disco de acreción, formado por materia que cae hacia el agujero, se calienta a temperaturas de millones de grados, emitiendo rayos X que podemos captar con telescopios como el Chandra, el XMM Newton o el NuSTR. Además, las ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo predichas por Einstein, han abierto una nueva ventana al universo. Desde 2015, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, LIGO, ha detectado decenas de fusiones de agujeros negros, eventos que liberan más energía en una fracción de segundo que todas las estrellas del universo observable juntas. En 2019, el Event Horizon Telescope logró un hito histórico al capturar la primera imagen de un agujero negro en la galaxia M87, a 55 millones de años luz. La imagen mostró un anillo de luz alrededor de una sombra oscura, la silueta del horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo con una masa de 6.500 millones de soles.
Este logro no solo confirmó la existencia de estos objetos, sino que también validó las predicciones de la relatividad general de Einstein, demostrando que la teoría, formulada hace más de un siglo, sigue siendo un pilar de nuestra comprensión del universo. Los agujeros negros no solo consumen materia, también pueden expulsarla en chorros relativistas, flujos de partículas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Estos chorros, impulsados por los intensos campos magnéticos del disco de acreción, pueden extenderse miles de años luz, esculpiendo el cosmos con su poder. El agujero negro de M87 es un ejemplo icónico, con un chorro que parece moverse más rápido que la luz debido a un fenómeno óptico llamado movimiento superlumínico. En realidad, las partículas viajan al 99% de la velocidad de la luz, pero la perspectiva desde la Tierra crea esta ilusión. Estos chorros son un recordatorio de que los agujeros negros no solo destruyen, sino que también actúan como motores cósmicos, influyendo en la formación de estrellas y galaxias. En algunos casos, los chorros pueden desencadenar la formación de nuevas estrellas al comprimir nubes de gas, un proceso que ilustra la dualidad de los agujeros negros como agentes de destrucción y creación. A solo 1.500 años luz, en la constelación de Monoceros, encontramos a Unicornio, el agujero negro más cercano conocido a la Tierra. Descubierto en 2021 por un equipo de astrónomos utilizando datos del telescopio de 2,5 metros en el Observatorio Las Campanas, este agujero negro estelar, con una masa de 3 soles, fue detectado por la distorsión que causa en la luz de una estrella gigante roja cercana. Su tamaño, relativamente pequeño para un agujero negro, desafía las teorías que sugieren que estos objetos no deberían tener menos de 5 masas solares, lo que ha llevado a los científicos a replantearse los procesos de formación de agujeros negros. Unicornio, con su órbita estable en un sistema binario, es un recordatorio de que los agujeros negros pueden estar más cerca de lo que imaginamos, acechando en la oscuridad de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que podría albergar entre 100 y 1.000 de estos objetos según estimaciones basadas en la población estelar y las tasas de supernovas. Otro caso fascinante es Cygnus X1, en la constelación de Cisne, a 7.237 años luz. Este agujero negro estelar, descubierto en 1965 mediante detectores de rayos X a bordo de un cohete Aerobee, forma parte de un sistema binario con una supergigante azul de 25 masas solares. Con una masa de 20 soles y un diámetro de solo 120 kilómetros, Cygnus X1 gira a velocidades cercanas a la de la luz, devorando lentamente a su compañera estelar. La materia que captura forma un disco de acreción que emite chorros de partículas, clasificándolo como un cuásar. Su formación, probablemente resultado de un colapso gravitacional sin una explosión de supernova, es un ejemplo de cómo las estrellas masivas pueden transformarse en estos monstruos cósmicos. La interacción entre el agujero negro y su compañera estelar crea un espectáculo de luz de alta energía, detectable desde la Tierra, que ha fascinado a los astrónomos durante décadas. En 1971, Cygnus X1 se convirtió en el primer candidato confirmado como agujero negro, gracias a observaciones que mostraron una fuente de rayos X orbitando un objeto invisible con una masa demasiado grande para ser una estrella de neutrones. Los agujeros negros también pueden ser solitarios, vagando por el espacio sin una galaxia anfitriona. En 2011, el telescopio Hubble detectó un agujero negro aislado, Hubble 2011 BLG 0462, a 5.153 años luz en la constelación de Sagitario. Con una masa de 7,1 soles y una velocidad de 45 kilómetros por segundo, este náufrago espacial fue descubierto mediante microlentes gravitacionales, una técnica que detecta la curvatura de la luz de una estrella lejana al pasar cerca de un objeto masivo. Este hallazgo, confirmado por observaciones en múltiples telescopios, sugiere que los agujeros negros solitarios podrían ser más comunes de lo que pensamos, flotando silenciosamente en la Vía Láctea, posiblemente cientos de millones de ellos, restos de estrellas masivas que colapsaron hace millones de años. Estos objetos, invisibles salvo por sus efectos gravitacionales, son como fantasmas cósmicos,
recordándonos que el universo está lleno de misterios ocultos. En el corazón de nuestra galaxia, a 26.673 años luz, reside Sagitario A asterisco, un agujero negro supermasivo con una masa de 4,3 millones de soles. Identificado en 1974 mediante observaciones de radio en el observatorio de Green Bank, su existencia se confirmó en la década de 1980 al estudiar las órbitas de estrellas cercanas, como la estrella S2, que completa una órbita elíptica alrededor de Sagitario A asterisco cada 16 años, alcanzando velocidades de 5.000 kilómetros por segundo. En 2022, el Event Horizon Telescope capturó su imagen, mostrando un anillo brillante alrededor de una sombra oscura, la segunda imagen de un agujero negro en la historia. Este agujero negro, relativamente inactivo en comparación con otros supermasivos, es el eje alrededor del cual gira toda la Vía Láctea, un recordatorio de que incluso en nuestra galaxia, un monstruo silencioso da forma al cosmos. Su disco de acreción, oscurecido por gas y polvo, emite débiles destellos de rayos X, un susurro de su actividad que los astrónomos continúan estudiando con telescopios como el Chandra y el Very Large Telescope. Los agujeros negros no siempre son destructores. En la galaxia enana Genays 2A10, a 34 millones de años luz en la constelación de la Brújula, un agujero negro supermasivo de 1 millón de masas solares está fomentando la formación de estrellas. Conectado a un cúmulo estelar por un flujo de gas que actúa como un cordón umbilical, este agujero negro impulsa la creación de nuevas estrellas a un ritmo prodigioso, desafiando su reputación de devorador cósmico. Observaciones del telescopio Hubble y el Atacama Large Millimeter Array, ALMA, han revelado que los chorros y vientos del agujero negro comprimen nubes de gas, desencadenando la formación estelar en una región de 500 años luz de ancho. Este fenómeno ilustra cómo los agujeros negros pueden ser motores de creación, dando forma al universo de maneras inesperadas. En Messi 82, a 12 millones de años luz en la constelación de la Osa Mayor, encontramos M82X1, un agujero negro intermedio con una masa de 400 a 500 soles. Estos agujeros, más grandes que los estelares pero más pequeños que los supermasivos, son un eslabón perdido en nuestra comprensión de cómo evolucionan estos objetos, posiblemente formados por la fusión de agujeros negros estelares o el colapso de cúmulos estelares masivos. M82X1, detectado por sus emisiones de rayos X ultraluminosas, es un ejemplo de un agujero negro intermedio que podría ser un precursor de los supermasivos. Su presencia en una galaxia con alta actividad de formación estelar sugiere que los agujeros negros intermedios podrían desempeñar un papel clave en la evolución galáctica. Otro caso intrigante es Maxi J1820+070, un agujero negro estelar en la constelación de Ofiuco, a 10.000 años luz. Con una masa de 8 soles, este agujero negro tiene una desalineación única. Su eje de rotación está inclinado más de 40 grados respecto al plano orbital de su sistema binario, probablemente debido a la violenta explosión de una supernova que lo creó. En 2018, el observatorio Chandra capturó un video de sus chorros de materia, viajando al 80% de la velocidad de la luz, un espectáculo que ilustra la energía descomunal de estos objetos. Las observaciones de rayos X y radio muestran que los chorros cambian de dirección con el tiempo, un fenómeno que podría estar ligado a la precesión del disco de acreción. En la constelación de Escorpio, H1743-322, a 28.000 años luz, es conocido por disparar balas de material energético cada 8 meses, un fenómeno ligado a variaciones cíclicas en su disco de acreción que los científicos aún no comprenden completamente. Este agujero negro estelar, con una masa estimada de 10 soles, forma parte de un sistema binario y emite rayos X intensos que han sido estudiados por telescopios como el Rossi X-Ray Timin Explorer. Las balas de material, observadas como picos de emisión, son eyectadas a velocidades relativistas, creando estructuras que se extienden por años luz. Los agujeros negros más pequeños también tienen su lugar. XTJ1650-500, en la constelación de Ara,
podría ser el agujero negro estelar más ligero conocido, con una masa estimada entre 5 y 10 soles y un diámetro de solo 24 kilómetros. Descubierto en 2001 por el Rossi X-Ray Team Explorer, este agujero negro es parte de un sistema binario y muestra ráfagas de rayos X que sugieren una interacción activa con su estrella compañera. En Escorpio, IGRJ 17091, a 28.000 años luz, tiene vientos de 32 millones de kilómetros por hora, tan intensos que expulsan más materia de la que el agujero negro puede absorber. Este agujero negro estelar, con una masa de aproximadamente 15 soles, muestra patrones de emisión similares a los de los sistemas binarios más masivos, lo que lo convierte en un laboratorio cósmico para estudiar la física de los agujeros negros. Los agujeros negros también plantean preguntas filosóficas. ¿Qué sucede dentro del horizonte de sucesos? La teoría de la radiación de Hawking, propuesta por Stephen Hawking en 1974, sugiere que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten partículas subatómicas debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos, perdiendo masa lentamente hasta evaporarse por completo. Este proceso, que podría tomar miles de millones de años para un agujero negro estelar y mucho más para uno supermasivo, plantea un enigma conocido como la paradoja de la información, que cuestiona si la información que cae en un agujero negro se pierde para siempre o se conserva de alguna manera. Los físicos aún debaten este problema, que une la relatividad general con la mecánica cuántica, dos pilares de la física moderna que aún no se han reconciliado completamente. Además, los agujeros negros podrían ser puertas a otros misterios. La teoría de los agujeros de gusano, regiones del espacio-tiempo que conectan puntos distantes como atajos cósmicos, sugiere que algunos agujeros negros podrían ser entradas a estas estructuras, aunque no hay evidencia observacional de su existencia. Los agujeros negros también podrían ser claves para entender la materia oscura, ya que algunos científicos especulan que los agujeros negros primordiales podrían constituir una fracción de esta misteriosa sustancia que compone el 27% del universo. Estas ideas, aunque especulativas, ilustran cómo los agujeros negros son más que objetos astronómicos, son laboratorios teóricos que nos empujan a repensar el universo. Ahora que hemos explorado los enigmáticos agujeros negros, dirigimos nuestra mirada hacia el origen mismo del cosmos. El Big Bang, el evento que marcó el nacimiento del universo hace aproximadamente 13.800 millones de años. Este no es solo un momento en el tiempo, sino el instante en que el espacio, el tiempo, la materia y la energía surgieron de una singularidad infinitamente densa y caliente. Acompañemos este relato con otros misterios cósmicos, como los cuásares, las galaxias en colisión, la energía oscura, la materia oscura, los estallidos de rayos gamma y las especulaciones sobre agujeros de gusano y multiversos, que juntos tejen la narrativa de un universo en constante evolución, lleno de maravillas y preguntas sin respuesta. El Big Bang no fue una explosión en el sentido clásico, como una bomba que detona en un espacio preexistente. En cambio, fue la expansión repentina del espacio mismo, un proceso que comenzó en una escala infinitamente pequeña y que continúa hasta hoy. En los primeros instantes, fracciones de segundo tras el Big Bang, el universo era un plasma abrasador de partículas subatómicas, quarks, gluones y leptones, inmersas en un entorno de temperaturas y densidades inimaginables, donde ni siquiera los átomos podían formarse. Aproximadamente 10 acento circunflejo 43 segundos después del inicio, conocido como el tiempo de Planck, las condiciones eran tan extremas que las leyes de la física, tal como las conocemos, no eran aplicables. En este momento, las cuatro fuerzas fundamentales del universo, gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, estaban unificadas en una sola, según las teorías de gran unificación. Con el enfriamiento y la expansión, estas fuerzas comenzaron a diferenciarse, marcando los primeros pasos en la estructuración del cosmos. A los 10 acento circunflejo 36 segundos, el universo experimentó un evento crucial, la inflación cósmica, una fase de expansión exponencial propuesta por Alan Guth en 1980. Durante un periodo brevísimo,
menos de 10 acento circunflejo 32 segundos, el espacio creció de una fracción del tamaño de un protón a algo comparable con una pelota de baloncesto, multiplicando su volumen por un factor de 10 elevado a 78 o más. Esta expansión estiró las fluctuaciones cuánticas microscópicas, que eran variaciones aleatorias en la densidad del universo primitivo, convirtiéndolas en las semillas de las estructuras que más tarde formarían galaxias, cúmulos y supercúmulos. La inflación explica varias características del universo observable: su uniformidad en grandes escalas, con una temperatura casi idéntica en todas direcciones, y su geometría plana, que implica un equilibrio perfecto entre la expansión y la gravedad. La evidencia de la inflación se encuentra en las pequeñas variaciones del fondo cósmico de microondas, observadas con gran precisión por satélites como Planck. El fondo cósmico de microondas, descubierto accidentalmente en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson, es la radiación relicta del Big Bang, una instantánea del universo cuando tenía solo 380.000 años. En ese momento, el universo se había enfriado lo suficiente como para que los electrones se combinaran con los núcleos atómicos, formando átomos neutros de hidrógeno y helio. Esto permitió que la luz viajara libremente, creando un resplandor que hoy detectamos como una radiación de microondas a 2,7 grados Kelvin. Su estudio, realizado por misiones como el Cosmic Background Explorer, COBE, el Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, MAP, y el satélite Planck, ha revelado detalles precisos sobre la composición del universo. Aproximadamente un 5% de materia ordinaria, átomos que forman estrellas, planetas y nosotros mismos. Un 27% de materia oscura, que no emite ni absorbe luz pero ejerce gravedad, y un 68% de energía oscura, una fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo. Las pequeñas variaciones en la temperatura del fondo cósmico, de apenas una parte en 100.000, son las huellas de las fluctuaciones cuánticas amplificadas por la inflación, confirmando que el universo es plano y que su destino está ligado a la expansión indefinida. Tras la inflación, el universo continuó expandiéndose y enfriándose. A los 3 minutos, las condiciones permitieron la nucleosíntesis primordial, un proceso en el que protones y neutrones se combinaron para formar los primeros núcleos atómicos, aproximadamente un 75% de hidrógeno, un 24% de helio y trazas de litio y berilio. Este proceso, que duró unos 17 minutos, es una de las pruebas más sólidas del Big Bang, ya que las proporciones de estos elementos coinciden con las predicciones teóricas y las observaciones de estrellas y nubes de gas antiguas. Sin embargo, el universo seguía siendo opaco, lleno de electrones libres que dispersaban la luz, impidiendo que los fotones viajaran libremente. No fue hasta 380.000 años después, durante la era de la recombinación, que los electrones se unieron a los núcleos, formando átomos neutros. Este evento, conocido como el desacoplamiento, marcó el nacimiento del fondo cósmico de microondas y permitió que el universo se volviera transparente. Con el tiempo, las pequeñas inhomogeneidades en la densidad del universo, amplificadas por la gravedad, comenzaron a colapsar, formando las primeras estructuras. Entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang, surgieron las primeras estrellas, conocidas como estrellas de población 3. Estas eran gigantes masivas, con masas de hasta 1.000 soles, compuestas casi enteramente de hidrógeno y helio, ya que los elementos más pesados aún no existían. Su vida fue breve pero intensa, terminando en supernovas cataclísmicas que dispersaron elementos como carbono, oxígeno, nitrógeno y hierro, esenciales para la formación de planetas, moléculas orgánicas y, eventualmente, vida. Estas explosiones también generaron los primeros agujeros negros estelares, que pudieron fusionarse para formar agujeros negros más masivos, posiblemente los precursores de los supermasivos que encontramos en el centro de las galaxias. Las galaxias primitivas, pequeñas y caóticas, comenzaron a formarse entre 200 y 500 millones de años después del Big Bang, como lo revelan las observaciones del telescopio James Webb,
que ha captado galaxias a solo 200 millones de años del inicio del universo. Estas estructuras, inicialmente desordenadas, se fusionaron con el tiempo, dando lugar a galaxias más grandes y organizadas, como nuestra Vía Láctea, que se formó hace unos 13.600 millones de años mediante la fusión de galaxias menores. La Vía Láctea, con sus 100.000 años luz de diámetro y entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, es una galaxia espiral típica, pero su historia está marcada por colisiones pasadas, como la absorción de la galaxia Gaia Enceladus hace 10.000 millones de años, y futuras, como su encuentro con Andrómeda dentro de 4.500 millones de años. Entre los objetos más fascinantes del universo primitivo están los cuásares, núcleos galácticos activos alimentados por agujeros negros supermasivos. Un cuásar, como 13C273 en la constelación de Virgo, a 2.443 millones de años luz, puede brillar con la intensidad de 1 billón de soles, superando a su galaxia anfitriona. Estos objetos, detectados por primera vez en la década de 1960 por sus potentes emisiones de radio, son el resultado de materia que cae en un agujero negro supermasivo, formando un disco de acreción que se calienta a temperaturas extremas y emite luz en todo el espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos gamma. El cuásar más lejano conocido, J03131806, a 13.030 millones de años luz, contiene un agujero negro de 1.600 millones de masas solares, formado apenas 670 millones de años después del Big Bang. Su existencia plantea un enigma: ¿cómo se formaron agujeros negros tan masivos en tan poco tiempo? Las teorías sugieren que podrían haberse originado a partir de colapsos directos de nubes de gas masivas, conocidas como estrellas cuasiestelares, o mediante fusiones rápidas de agujeros negros estelares en entornos densos. Otros cuásares notables incluyen ULAS J1120+0641, a 12.900 millones de años luz, con un agujero negro de 2.000 millones de masas solares, y PKS 1302 a 102, que muestra evidencias de un sistema binario de agujeros negros supermasivos orbitando cada 1.500 años. Las galaxias, lejos de ser estructuras estáticas, están en constante interacción. Las colisiones galácticas son eventos comunes que remodelan el cosmos, desencadenando procesos que dan forma a su evolución. Cuando dos galaxias chocan, sus estrellas rara vez se impactan debido a las enormes distancias entre ellas, pero la gravedad distorsiona sus estructuras, creando colas de marea, anillos y puentes estelares. Un ejemplo es la galaxia de los ratones, NGC 4676, a 290 millones de años luz en la constelación de Coma Berenices, donde dos galaxias espirales están fusionándose, formando largas colas de estrellas y gas que se extienden por decenas de miles de años luz. Estas interacciones desencadenan brotes de formación estelar, ya que las nubes de gas se comprimen bajo la influencia gravitacional y alimentan agujeros negros supermasivos que se activan como cuásares o núcleos galácticos activos. En algunos casos, las colisiones transforman galaxias espirales en elípticas, como MESI 87, a 55 millones de años luz, hogar del agujero negro fotografiado en 2019 por el Event Horizon Telescope. Otro caso es la galaxia de la Rueda de Carro, a 500 millones de años luz, cuya forma anular es el resultado de una colisión frontal que creó ondas de choque, formando nuevas estrellas en un anillo brillante. La futura fusión entre la Vía Láctea y Andrómeda, dentro de 4.500 millones de años, es un ejemplo de este proceso dinámico. Andrómeda, a 2,5 millones de años luz, se acerca a nosotros a 110 kilómetros por segundo. Cuando colisionen, sus discos estelares se deformarán, creando colas de marea y desencadenando un frenesí de formación estelar. Los agujeros negros supermasivos de ambas galaxias, Sagitario asterisco en la Vía Láctea y el de Andrómeda, con una masa de 100 millones de soles, eventualmente se fusionarán, emitiendo ondas gravitacionales detectables por futuros observatorios como LISA, Laser Interferometer Space Antenna.
El resultado será una galaxia elíptica gigante, tentativamente llamada Lactómeda, que marcará una nueva etapa en la historia de nuestro rincón del cosmos. La energía oscura, descubierta en 1998 mediante observaciones de supernovas tipo IA por los equipos de Saul Perlmutter, Brian Smith y Adam Ries, es otro misterio que define el destino del universo. Esta fuerza, que actúa como una presión negativa, acelera la expansión del cosmos, contrarrestando la atracción gravitacional de la materia. A diferencia de la materia, que se diluye con la expansión, la densidad de la energía oscura permanece constante, lo que significa que su influencia crece con el tiempo. En unos 100.000 millones de años, las galaxias fuera de nuestro grupo local, que incluye la Vía Láctea, Andrómeda y unas 50 galaxias menores, serán tan lejanas que su luz no nos alcanzará, dejando un universo observable cada vez más vacío. Este escenario, conocido como el Big Freeze, implica un futuro en el que las estrellas se apagan, los agujeros negros se evaporan y el universo se convierte en un lugar frío y oscuro. La naturaleza de la energía oscura sigue siendo esquiva. Algunos la asocian con la constante cosmológica propuesta por Einstein en 1917, una energía inherente al espacio vacío que genera una repulsión constante. Otros sugieren que podría ser un campo dinámico, como la quinta esencia, cuya densidad varía con el tiempo. Experimentos como el Euclid Space Telescope y el Vera C. Rubin Observatory están mapeando la distribución de galaxias y supernovas para entender mejor esta fuerza, pero hasta ahora no hay una respuesta definitiva. La energía oscura no solo determina el destino del universo, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la física. ¿Es una propiedad intrínseca del espacio-tiempo o una manifestación de algo aún más exótico? La materia oscura, aunque invisible, es igualmente crucial para la evolución del cosmos. No emite ni absorbe luz, pero su gravedad moldea las galaxias, los cúmulos y la estructura a gran escala del universo. Observaciones de la rotación de galaxias, como la Vía Láctea, muestran que las estrellas en sus bordes se mueven más rápido del esperado, sugiriendo la presencia de una masa invisible que constituye un halo alrededor de las galaxias. Este halo, que en la Vía Láctea se extiende hasta 1,9 millones de años luz, contiene unas 10 veces más masa que las estrellas visibles. El mapa de materia oscura creado por el proyecto DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, revela filamentos, muros y vacíos que forman la red cósmica, una estructura tridimensional que conecta galaxias a través de puentes gravitacionales. Por ejemplo, el filamento de materia oscura que une la Vía Láctea con el cúmulo de Virgo, a 16,5 millones de años luz, es parte de esta red. Las teorías sobre la materia oscura incluyen partículas como los WMPS, partículas masivas de interacción débil, que interactúan solo mediante la gravedad y la fuerza nuclear débil, o acciones, partículas ultraligeras que podrían formar condensados cuánticos. Experimentos como el Gran Colisionador de Hadrones, el detector Xenón 1T y el telescopio Fermi buscan estas partículas, pero hasta ahora no hay pruebas directas. Otra hipótesis sugiere que los agujeros negros primordiales, formados en los primeros instantes del universo, podrían constituir una fracción de la materia oscura, aunque observaciones de microlentes gravitacionales han limitado esta posibilidad. La materia oscura también influye en la formación de galaxias. Sin su gravedad, las fluctuaciones iniciales no habrían colapsado lo suficientemente rápido como para formar estrellas y galaxias antes de que la expansión las dispersara. El universo también alberga fenómenos extremos, como los estallidos de rayos gamma, las explosiones más energéticas conocidas. Estos eventos, detectados por satélites como Swift y Fermi, liberan en segundos la energía que el Sol emitiría en miles de millones de años. Los estallidos largos, que duran más de 2 segundos, como GRB 221009A, a 2.400 millones de años luz, son causados por el colapso de estrellas masivas en agujeros negros, un proceso que genera chorros de rayos gamma que atraviesan el espacio a velocidades relativistas. Los estallidos cortos, de menos de 2 segundos, resultan de la fusión de estrellas de neutrones o un agujero negro con una estrella de neutrones,
como se confirmó en 2017 con la detección de ondas gravitacionales de GW 170817. Estos eventos no solo iluminan el cosmos, sino que también producen elementos pesados, como oro, plata y uranio, mediante procesos de captura rápida de neutrones, dispersándolos en el espacio y contribuyendo a la formación de planetas como la Tierra. Por ejemplo, el oro en un anillo podría haber nacido en una explosión de rayos gamma hace miles de millones de años. Otro fenómeno intrigante es la posibilidad de agujeros de gusano, estructuras teóricas que conectarían puntos distantes del espacio-tiempo, actuando como atajos cósmicos. Propuestos por Einstein y Nathan Rosen en 1935 como puentes en el espacio-tiempo, los agujeros de gusano son soluciones válidas de las ecuaciones de la relatividad general. Sin embargo, para que un agujero de gusano sea atravesable, requeriría materia exótica con masa negativa, capaz de contrarrestar el colapso gravitacional, algo que no hemos observado. Los físicos como Kip Thorne han explorado estas ideas, sugiriendo que efectos cuánticos podrían estabilizar un agujero de gusano, pero no hay evidencia observacional. Aún así, los agujeros de gusano inspiran especulaciones audaces, como la posibilidad de viajes interestelares o conexiones entre universos paralelos. Por ejemplo, algunos teóricos proponen que ciertos agujeros negros podrían ser entradas a agujeros de gusano, aunque distinguirlos observacionalmente es un desafío. El universo también nos lleva a preguntas filosóficas profundas. ¿Es nuestro universo único o parte de un multiverso? La teoría de la inflación eterna, una extensión de la inflación cósmica, sugiere que el Big Bang pudo ser uno de muchos, dando lugar a universos burbuja con leyes físicas diferentes. En algunos de estos universos, las constantes fundamentales, como la fuerza de la gravedad o la masa del electrón, podrían ser distintas, haciendo imposible la formación de estrellas o vida. Aunque no podemos probar esta idea, ya que otros universos estarían fuera de nuestro horizonte observable, el multiverso ofrece una explicación para el ajuste fino del universo, donde las constantes físicas parecen calibradas para permitir la vida. Por ejemplo, si la constante cosmológica fuera ligeramente mayor, el universo se habría expandido demasiado rápido para formar galaxias. Si fuera menor, habría colapsado en un Big Crunch. Otros misterios incluyen las dimensiones adicionales propuestas por la teoría de cuerdas, que sugiere que el universo podría tener hasta 11 dimensiones, la mayoría de las cuales estarían enrolladas a escalas subatómicas. Estas dimensiones podrían explicar fenómenos como la unificación de las fuerzas fundamentales o la naturaleza de la gravedad, que es mucho más débil que las otras fuerzas. Aunque no hay evidencia directa, experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones buscan indicios de estas dimensiones, como la producción de partículas exóticas o desviaciones en las interacciones gravitacionales. El universo también alberga fenómenos menos conocidos pero igualmente fascinantes, como las estrellas de neutrones, los restos ultradensos de estrellas masivas que no colapsaron en agujeros negros. Con un diámetro de unos 20 kilómetros pero una masa de hasta 2 soles, estas estrellas tienen densidades tan extremas que una cucharadita de su material pesaría como una montaña. Algunas, conocidas como púlsares, giran rápidamente y emiten pulsos de radiación, como el púlsar del Cangrejo, a 6.500 años luz, que gira 30 veces por segundo. Los magnetares, un tipo raro de estrella de neutrones, tienen campos magnéticos 1 billón de veces más fuertes que el de la Tierra, capaces de generar estallidos de rayos gamma y terremotos estelares que liberan energía en fracciones de segundo. Las lentes gravitacionales, predichas por la relatividad general, son otro espectáculo cósmico. Cuando la luz de una galaxia o cuásar lejano pasa cerca de un objeto masivo, como un cúmulo de galaxias, se curva, creando arcos, anillos o imágenes múltiples. Un ejemplo es el anillo de Einstein en la galaxia SDP81, a 12.000 millones de años luz, donde la luz de una galaxia lejana es distorsionada por un cúmulo masivo, formando un anillo perfecto. Estas lentes no solo son visualmente impresionantes, sino que también permiten estudiar la distribución de materia oscura y medir la tasa de expansión del universo,
conocida como la constante de Hubble. El telescopio James Webb, lanzado en 2021, ha revolucionado nuestra visión del universo primitivo, captando galaxias formadas apenas 200 millones de años después del Big Bang, como Glass Z13, a 13.500 millones de años luz. Estas galaxias, pequeñas pero sorprendentemente brillantes, sugieren que la formación estelar en el universo temprano fue más rápida de lo previsto, desafiando los modelos cosmológicos. Webb también ha observado cúmulos de galaxias, como el cúmulo de Pandora, Abel 2744, a 4.000 millones de años luz, donde la lente gravitacional amplifica la luz de galaxias lejanas, revelando detalles de la infancia del cosmos. La búsqueda de inteligencia extraterrestre, liderada por proyectos como SETI, ha explorado señales de radio y ópticas desde hace décadas, pero el silencio persiste, un enigma conocido como la paradoja de Fermi. ¿Por qué, en un universo con billones de planetas, no hemos encontrado señales de otras civilizaciones? Las hipótesis incluyen la rareza de la vida compleja, la brevedad de las civilizaciones tecnológicas o incluso la posibilidad de que las civilizaciones avanzadas eviten el contacto. La ecuación de Drake, que estima el número de civilizaciones comunicativas en nuestra galaxia, depende de variables inciertas, como la fracción de planetas habitables que desarrollan vida inteligente. Mientras tanto, el descubrimiento de fósiles microbianos en Marte o vida en las lunas heladas de Júpiter y Saturno, como Europa o Encélado, podría redefinir nuestra perspectiva sobre la ubicuidad de la vida. El destino del universo es otro misterio que nos lleva a contemplar escalas de tiempo inimaginables. La energía oscura, que acelera la expansión, sugiere un futuro dominado por el gran congelamiento, donde en unos 100.000 millones de años las galaxias fuera de nuestro grupo local desaparecerán más allá del horizonte observable. En 1 billón de años, la formación estelar cesará, las estrellas se apagarán y los agujeros negros dominarán, evaporándose lentamente mediante la radiación de Hawking en escalas de 10 elevado a 100 años. Sin embargo, otras posibilidades existen. Si la energía oscura es dinámica, podría revertir la expansión, llevando a un Big Crunch, un colapso universal que podría dar lugar a un nuevo Big Bang en un modelo cíclico. Alternativamente, la teoría del Big Rip sugiere que una energía oscura creciente podría desgarrar galaxias, estrellas y átomos en unos 22.000 millones de años. Estas ideas, aunque especulativas, dependen de la naturaleza de la energía oscura, que sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física. Fenómenos menos conocidos también enriquecen el cosmos. Las enanas blancas, restos de estrellas como el Sol, pueden cristalizarse en diamantes gigantes a medida que envejecen, como se ha observado en BPM 37093, a 50 años luz, apodada Lucy por su núcleo de carbono cristalizado. Las estrellas hiperveloces, expulsadas de la Vía Láctea por interacciones con Sagitario asterisco, viajan a millones de kilómetros por hora, como es 0437-5439, a 200.000 años luz, que escapará de nuestra galaxia. Los objetos interestelares, como Oumuamua, detectado en 2017, son visitantes de otros sistemas estelares, con trayectorias que desafían las órbitas convencionales y formas alargadas que han generado especulaciones sobre su origen, desde cometas hasta posibles artefactos alienígenas, aunque la evidencia favorece causas naturales. Las simulaciones cosmológicas, como Illustris TNG, recrean la evolución del universo desde el Big Bang hasta hoy, modelando la formación de galaxias, cúmulos y la red cósmica con una precisión sin precedentes. Estas simulaciones, que requieren supercomputadoras, predicen la distribución de materia oscura y la evolución de galaxias, coincidiendo con observaciones del telescopio Hubble y Webb. Sin embargo, discrepancias en la formación de galaxias tempranas, como las observadas por Webb, sugieren que nuestros modelos podrían necesitar ajustes, posiblemente relacionados con la física de la materia oscura o las tasas de formación estelar. A medida que exploramos estos fenómenos, nos enfrentamos a preguntas que trascienden la ciencia. ¿Cuál es el propósito del universo?
si es que tiene uno. La teoría de la simulación, propuesta por filósofos como Nick Bostrom, plantea que podríamos estar viviendo en una simulación creada por una civilización avanzada, una idea que, aunque no verificable, resuena con la complejidad del cosmos. Por otro lado, la constante de Planck, que define la escala de los fenómenos cuánticos, y la constante de la velocidad de la luz, que limita las interacciones causales, parecen estar finamente ajustadas para permitir un universo habitable, un enigma conocido como el problema del ajuste fino. El cosmos, con sus 93.000 millones de años luz de diámetro observable, es un escenario de maravillas que apenas comenzamos a comprender. Desde las primeras estrellas formadas tras el Big Bang hasta los mundos distantes que podrían albergar vida, cada descubrimiento nos acerca a desentrañar los secretos del universo, pero también nos recuerda lo mucho que aún desconocemos. Los futuros telescopios, como el Nancy Grace Roman y el proyecto SCA, junto con misiones a lunas como Europa, prometen revelar más sobre nuestro lugar en este vasto tapiz cósmico. Habiendo explorado las ondas gravitacionales, los neutrinos y las maravillas de los cúmulos y nebulosas, nos sumergimos ahora en los confines más especulativos y profundos del cosmos. En esta etapa, abordaremos los misterios de los agujeros blancos, hipotéticos opuestos a los agujeros negros, las partículas exóticas que podrían redefinir la física, los fenómenos de alta energía como los jets relativistas, y las teorías que intentan unificar la relatividad general con la mecánica cuántica. También reflexionaremos sobre los límites del universo observable, las paradojas del tiempo y la posibilidad de vida en entornos extremos. Finalmente, cerraremos con una meditación sobre el lugar de la humanidad en este vasto escenario cósmico, donde cada descubrimiento nos acerca a comprender el universo y, al mismo tiempo, nos recuerda nuestra humilde posición en él. Los agujeros blancos son uno de los conceptos más intrigantes de la cosmología teórica. Mientras que un agujero negro absorbe toda la materia y la luz, un agujero blanco sería su opuesto, una región del espacio-tiempo que emite materia y luz, pero no permite que nada entre. Propuestos como soluciones matemáticas de las ecuaciones de la relatividad general, los agujeros blancos podrían ser el otro lado de un agujero negro, conectados a través de un puente de Einstein-Rosen, comúnmente conocido como un agujero de gusano. Por ejemplo, un objeto que cae en un agujero negro podría, en teoría, emerger en otro punto del universo, o en otro universo, a través de un agujero blanco. Sin embargo, no hay evidencia observacional de estos objetos, y muchos físicos consideran que son inestables, ya que cualquier perturbación los colapsaría. Algunos especulan que el Big Bang mismo pudo ser un agujero blanco, un punto de emisión masiva de materia y energía, aunque esta idea permanece en el ámbito de la especulación. Observaciones futuras, como las de ondas gravitacionales o anomalías en el fondo cósmico de microondas, podrían ofrecer pistas, pero por ahora, los agujeros blancos son un enigma teórico que desafía nuestra imaginación. Las partículas exóticas, más allá de los neutrinos y los candidatos a materia oscura como los WIMPs y acciones, son otro campo de exploración. Una posibilidad son las partículas supersimétricas, predichas por teorías que extienden el modelo estándar. La supersimetría propone que cada partícula conocida tiene una contraparte más masiva, como el squark para el quark o el selectrón para el electrón. Estas partículas podrían explicar la materia oscura o estabilizar las interacciones en escalas de energía extremas, como las cercanas a la escala de Planck, 10 elevado a 19 GeV. Sin embargo, el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, no ha encontrado evidencia de supersimetría, lo que ha llevado a algunos físicos a explorar alternativas, como partículas de cuarta generación o monopolos magnéticos, hipotéticos objetos con una sola carga magnética. Los monopolos, predichos por teorías de gran unificación, podrían haberse formado en el universo primitivo, pero su ausencia en experimentos como los del CERN sugiere que, si existen, son extremadamente raros. Otro candidato son las cuerdas cósmicas, defectos topológicos formados durante las transiciones de fase tras el Big Bang,
que podrían generar ondas gravitacionales detectables por LISA o pulsar-timíneras como NANOGRAM. Los jets relativistas, chorros de plasma que emergen a velocidades cercanas a la de la luz, son fenómenos de alta energía asociados con agujeros negros y estrellas de neutrones. En los cuásares, como PKS 0637-752, a 6.000 millones de años luz, los discos de acreción alrededor de agujeros negros supermasivos generan jets que se extienden por millones de años luz, emitiendo radiación en rayos X, gamma y ondas de radio. Estos jets, impulsados por campos magnéticos retorcidos, pueden influir en la formación estelar al calentar el gas intergaláctico, como se observa en el cúmulo de Perseo, a 240 millones de años luz, donde los jets del agujero negro central crean cavidades en el gas caliente. Los estallidos de rayos gamma también producen jets, como en GRB 130427A, a 3.600 millones de años luz, que liberó una energía equivalente a 10 elevado a 54 ergios en segundos. El estudio de estos jets, mediante telescopios como el Very Large Array y el futuro Square Kilometre Array, revela cómo la materia se comporta en condiciones extremas y cómo los agujeros negros regulan la evolución de las galaxias. La unificación de la relatividad general y la mecánica cuántica es uno de los mayores desafíos de la física moderna. La relatividad describe la gravedad a gran escala, mientras que la mecánica cuántica gobierna el mundo subatómico, pero ambas teorías son incompatibles en regiones de alta densidad, como el interior de un agujero negro o el instante del Big Bang. La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino cuerdas unidimensionales que vibran en un espacio de 10 u 11 dimensiones, unificando las fuerzas fundamentales. Por ejemplo, la teoría M, una extensión de la teoría de cuerdas, sugiere que nuestro universo es una braña en un espacio multidimensional, y colisiones entre brañas podrían haber desencadenado el Big Bang. Otra candidata es la gravedad cuántica de bucles, que postula que el espacio-tiempo está cuantizado en unidades discretas, eliminando las singularidades de los agujeros negros y el Big Bang. Aunque estas teorías son matemáticamente robustas, carecen de evidencia experimental, y pruebas como la detección de dimensiones adicionales en el LHC o efectos cuánticos en ondas gravitacionales siguen siendo esquivas. Los límites del universo observable, con un diámetro de 93.000 millones de años luz, plantean preguntas sobre lo que yace más allá. El universo total podría ser infinito o tener una topología cerrada, como una esfera o un toro, donde un viajero que se mueva en línea recta eventualmente regresaría a su punto de partida. La curvatura del universo, medida por el satélite Planck, es casi perfectamente plana, lo que sugiere un universo infinito o extremadamente grande, pero no descarta topologías exóticas. Más allá del horizonte cósmico, definido por la distancia que la luz ha viajado desde el Big Bang, podrían existir regiones con leyes físicas diferentes, parte de un multiverso. La teoría de la inflación eterna predice que la inflación continúa en algunas regiones, creando universos burbuja con constantes físicas únicas. Por ejemplo, un universo con una constante gravitacional más fuerte podría colapsar rápidamente, mientras que uno con una constante cosmológica mayor podría ser demasiado disperso para formar galaxias. Aunque no podemos observar estos universos, simulaciones como las del proyecto EAGLE sugieren que las condiciones iniciales del Big Bang determinaron las propiedades de nuestro cosmos. Las paradojas del tiempo, intrínsecas al espacio-tiempo relativista, añaden otra capa de misterio. En un agujero negro, un observador externo vería el tiempo ralentizarse para un objeto que cae, nunca cruzando el horizonte de sucesos, mientras que el objeto experimentaría el paso normal del tiempo. Este fenómeno, conocido como dilatación temporal gravitacional, fue dramatizado en la película Asterisco Interstellar Asterisco, donde una hora cerca de un agujero negro equivale a años en la Tierra. En el universo primitivo, el tiempo mismo comenzó en el Big Bang, pero teorías como la cosmología cíclica conformal, propuesta por Roger Penrose, sugieren que el final de un universo en expansión podría conectarse con el inicio de otro mediante una transformación matemática, eliminando la singularidad inicial.
Penrose también propone que las anomalías de Hawking, puntos en el fondo cósmico de microondas, podrían ser ecos de agujeros negros de un universo anterior, aunque esta idea es controvertida y requiere más evidencia. La posibilidad de vida en entornos extremos amplía nuestra búsqueda de habitabilidad cósmica. En la Tierra, los extremófilos, como los microbios en fuentes hidrotermales o lagos antárticos, demuestran que la vida puede prosperar en condiciones hostiles. Esto sugiere que mundos como Europa, una luna de Júpiter con un océano subsuperficial, o Encélado, una luna de Saturno con géiseres de agua, podrían albergar vida microbiana. Misiones como Europa Clipper, programada para 2030, buscarán biomarcadores en los penachos de vapor de Europa, mientras que el estudio de metano en la atmósfera de Marte, detectado por el rover Curiosity, plantea la posibilidad de actividad biológica o geológica. Más allá del sistema solar, exoplanetas como Próxima Centauri b, a 4,2 años luz, están en la zona habitable de sus estrellas, pero su habitabilidad depende de factores como la actividad estelar y la presencia de atmósferas estables. La detección de fosfina en Venus, anunciada en 2020, generó especulaciones sobre vida aérea, aunque los datos son controvertidos y requieren confirmación. Los fenómenos de alta energía también incluyen las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal, que afectan tanto a la Tierra como a mundos distantes. En 1859, el evento Carrington, una tormenta solar masiva, generó auroras visibles en el Caribe y dañó las redes telegráficas. Un evento similar hoy podría devastar las infraestructuras eléctricas, destacando la vulnerabilidad de las civilizaciones tecnológicas. En exoplanetas cercanos a estrellas activas, como las enanas rojas, estas erupciones podrían erosionar atmósferas, reduciendo su habitabilidad, como se sospecha en TRAPPIST-1. Sin embargo, planetas con fuertes campos magnéticos, como la Tierra, podrían resistir estas tormentas, sugiriendo que la vida podría adaptarse a entornos extremos. El universo también alberga estructuras efímeras pero deslumbrantes, como los anillos galácticos y las galaxias enanas. Las galaxias anillo, como Oort-Object, a 600 millones de años luz, tienen un núcleo brillante rodeado por un anillo de estrellas jóvenes, posiblemente formado por colisiones o barras galácticas que canalizan gas. Las galaxias enanas, como la Gran Nube de Magallanes, a 163.000 años luz, son compañeras de galaxias más grandes y contribuyen a su evolución mediante fusiones. Estas galaxias, ricas en gas, son laboratorios para estudiar la formación estelar y la química cósmica, con nebulosas como 30 Doradus, en la Gran Nube, que es una de las regiones de formación estelar más activas conocidas. A medida que avanzamos, nos enfrentamos a preguntas filosóficas. ¿Es el universo consciente de sí mismo a través de nosotros? La hipótesis del principio antrópico sugiere que las leyes del universo están diseñadas para permitir la existencia de observadores, pero esto podría ser una tautología, ya que solo podemos observar un universo compatible con nuestra existencia. La teoría de la información cuántica propone que el universo podría ser un sistema computacional, donde las partículas y las interacciones codifican información, una idea que resuena con la teoría de la simulación. Sin embargo, estas especulaciones, aunque fascinantes, no resuelven el enigma último: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Habiendo recorrido un vasto viaje a través de los enigmas del cosmos, desde los agujeros negros y el Big Bang hasta los agujeros blancos, las ondas gravitacionales y las especulaciones sobre el multiverso, nos adentramos ahora en una exploración final que abarca los fenómenos más exóticos y las preguntas filosóficas que surgen al contemplar el universo. En esta etapa, profundizaremos en los misterios de la radiación cósmica de fondo, las galaxias relicto, los posibles universos paralelos y las implicaciones de la entropía cósmica. También examinaremos los avances tecnológicos que nos permiten observar el cosmos con una precisión sin precedentes, los fenómenos de baja energía que complementan los eventos cataclísmicos y la posibilidad de que el universo sea un holograma. Finalmente, ofreceremos un cierre extenso que reflexione sobre el lugar de la humanidad en este escenario cósmico,
celebrando nuestra capacidad para explorar y cuestionar mientras reconocemos la humildad que inspira un universo tan vasto. La radiación cósmica de fondo, CMB, por sus siglas en inglés, descubierta en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson, es una de las pruebas más contundentes del Big Bang. Esta radiación, que hoy observamos como microondas a una temperatura de 2,7 grados Kelvin, es el eco del momento en que el universo, a los 380.000 años de edad, se enfrió lo suficiente como para que los electrones se combinaran con los núcleos, formando átomos neutros y permitiendo que la luz viajara libremente. El CMB es notablemente uniforme, con variaciones de temperatura de apenas una parte en 100.000, lo que refleja la homogeneidad del universo primitivo. Sin embargo, estas pequeñas fluctuaciones, mapeadas con precisión por satélites como COBE, MAP y Planck, son las semillas de las estructuras cósmicas actuales, galaxias, cúmulos y supercúmulos. El análisis del CMB también ha revelado la composición del universo: un 5% de materia ordinaria, un 27% de materia oscura y un 68% de energía oscura. Además, la polarización del CMB, estudiada por experimentos como PolarBear y el futuro Siemens Observatory, podría contener huellas de las ondas gravitacionales primordiales generadas durante la inflación cósmica, ofreciendo una ventana a las energías extremas del universo en sus primeros instantes, a escalas de 10 acentos circunflejo, 35 segundos tras el Big Bang. Las galaxias relicto, observadas por el telescopio James Webb, nos transportan a los albores del cosmos, entre 200 y 500 millones de años después del Big Bang. Estas galaxias, como GLASS Z13, a 13.500 millones de años luz, son sorprendentemente brillantes y compactas, desafiando los modelos que predecían una formación estelar más gradual. Por ejemplo, CERS 93316, otra galaxia temprana, muestra una tasa de formación estelar equivalente a varias masas solares por año, algo inesperado en un universo tan joven. Estas observaciones sugieren que los procesos de acreción de gas y las fusiones galácticas fueron más rápidos de lo previsto, posiblemente impulsados por halos de materia oscura que actuaron como andamios gravitacionales. Las galaxias relicto también carecen de elementos pesados, ya que las primeras estrellas de población 3, compuestas solo de hidrógeno y helio, aún no habían enriquecido el medio interestelar con carbono, oxígeno o hierro mediante supernovas. Estudiar estas galaxias, usando lentes gravitacionales como las del cúmulo Abell 2744, nos permite reconstruir la historia de la formación estelar y entender cómo el universo pasó de ser un plasma opaco a un cosmos lleno de estructuras complejas. Los universos paralelos, un concepto popularizado por la teoría del multiverso, surgen de modelos como la inflación eterna y la teoría de cuerdas. La inflación eterna, propuesta por Andrei Linde, sugiere que mientras nuestro universo dejó de inflarse hace 13.800 millones de años, otras regiones del espacio-tiempo continúan expandiéndose, dando lugar a universos burbuja con leyes físicas distintas. Por ejemplo, un universo con una constante de Planck diferente podría no permitir la formación de partículas estables, mientras que uno con una constante cosmológica menor podría haber colapsado en un Big Crunch. La teoría de cuerdas, con sus 10 elevado a 500 posibles configuraciones de dimensiones adicionales, amplifica esta idea, sugiriendo un paisaje de universos con propiedades únicas. Aunque no podemos observar estos universos, colisiones entre burbujas podrían dejar huellas en el CMB, como patrones circulares o variaciones en la temperatura, buscadas por proyectos como el Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, BOSS. La idea del multiverso también aborda el problema del ajuste fino. Las constantes físicas de nuestro universo parecen calibradas para permitir la vida, lo que podría explicarse si vivimos en uno de muchos universos donde las condiciones son adecuadas. La entropía cósmica, una medida del desorden del universo, plantea preguntas sobre su evolución y destino. Según la segunda ley de la termodinámica, la entropía aumenta con el tiempo, y el universo primitivo, justo después del Big Bang, tenía una entropía sorprendentemente baja,
con partículas distribuidas de manera uniforme. A medida que el universo se expandió, la gravedad creó estructuras como galaxias, aumentando la entropía local al formar regiones densas y vacíos. Los agujeros negros son los objetos con mayor entropía conocida. Un agujero negro supermasivo como el de Messier 87, con 6.500 millones de masas solares, tiene una entropía de 10 elevado a 90 estados cuánticos, mucho mayor que la de todo el universo observable. En el futuro, a medida que las estrellas se apaguen y los agujeros negros se evaporen por radiación de Hawking en escalas de 10 elevado a 100 años, la entropía alcanzará un máximo, dejando un universo frío y desordenado en el escenario del gran congelamiento. Sin embargo, teorías como la de la fluctuación cuántica sugieren que, en un tiempo infinito, regiones del universo podrían reorganizarse espontáneamente en nuevos Big Bangs, un proceso conocido como el universo de Boltzmann. Los avances tecnológicos han revolucionado nuestra capacidad para observar el cosmos. El telescopio James Webb, con su espejo de 6,5 metros y su sensibilidad al infrarrojo, ha captado galaxias a solo 200 millones de años del Big Bang, revelando detalles de la reionización, cuando las primeras estrellas ionizaron el gas neutro del universo. El Square Kilometre Array, SK, en construcción en Australia y Sudáfrica, mapeará el hidrógeno neutro del universo primitivo, rastreando la formación de las primeras galaxias. En el ámbito de las ondas gravitacionales, el Laser Interferometer Space Antenna, LISA, planeado para 2037, detectará fusiones de agujeros negros supermasivos y eventos primordiales, como transiciones de fase en el universo temprano. Los detectores de neutrinos, como el Hyperkamiokande en Japón, buscarán neutrinos relicto del Big Bang, mientras que el Extremely Large Telescope, ELT, con un espejo de 39 metros, analizará atmósferas exoplanetarias en busca de biomarcadores como oxígeno y metano. Estas herramientas, combinadas con simulaciones cosmológicas como Illustris TNG, nos permiten reconstruir la historia del universo con una precisión sin precedentes. Los fenómenos de baja energía, aunque menos espectaculares que los estallidos de rayos gamma o los cuásares, son igualmente cruciales. Las auroras, generadas por partículas solares que interactúan con la magnetosfera terrestre, tienen contrapartes en planetas como Júpiter, donde las auroras ultravioletas son 100 veces más brillantes debido a su fuerte campo magnético. En exoplanetas, las auroras podrían ser detectables mediante emisiones de radio, ofreciendo pistas sobre sus campos magnéticos y habitabilidad. Otro fenómeno es el polvo interestelar, granos de silicio y carbono que absorben y dispersan la luz estelar, creando extinción en las observaciones de galaxias distantes. Este polvo, estudiado por misiones como Spitzer, es un ingrediente clave en la formación de planetas, ya que se aglutina en discos protoplanetarios. Las nubes moleculares, como la nube de Rho-Pucci, a 460 años luz, son viveros de estrellas donde el hidrógeno molecular se condensa bajo la gravedad, desencadenando la formación estelar. Estos procesos, aunque sutiles, son los cimientos de la complejidad cósmica. La hipótesis del universo holográfico, derivada de la teoría de cuerdas y el principio holográfico, propone que el universo tridimensional que percibimos es una proyección de información codificada en una superficie bidimensional, similar a un holograma. Esta idea, desarrollada por físicos como Juan Maldacena, surge del estudio de agujeros negros, donde la entropía se relaciona con el área de su horizonte de sucesos, no con su volumen. La correspondencia ADS/CFT, un modelo matemático, sugiere que un universo con gravedad en un espacio anti de Sitter, ADS, puede describirse completamente por una teoría cuántica sin gravedad en su frontera. Aunque nuestro universo no es exactamente ADS, esta hipótesis plantea que la realidad podría ser una ilusión codificada, desafiando nuestra percepción del espacio y el tiempo. Experimentos para probar esta idea, como mediciones de correlaciones cuánticas en el CMB o desviaciones en la gravedad a escalas pequeñas, están en sus primeras etapas, pero el concepto holográfico redefine cómo pensamos sobre la naturaleza del cosmos. La posibilidad de vida en exolunas añade otra dimensión a la búsqueda de habitabilidad.
Lunas como Titán, en Saturno, con lagos de metano y una atmósfera más densa que la terrestre, sugieren que las exolunas en la zona habitable de exoplanetas podrían albergar vida. Por ejemplo, una luna orbitando un gigante gaseoso como HD 189733b, a 64 años luz, podría tener agua líquida calentada por fuerzas de marea, similares a las de Europa. La detección de estas lunas, usando tránsitos o variaciones en el tiempo de tránsitos exoplanetarios, será posible con el ELT y el Nancy Grace Roman Space Telescope. La vida en tales entornos podría ser radicalmente diferente, basada en química de silicio o metano en lugar de carbono y agua, ampliando nuestra definición de habitabilidad. El universo, un vasto lienzo de 93.000 millones de años luz de diámetro observable, es a la vez un espectáculo de maravillas y un desafío a nuestra comprensión. Desde el resplandor del Big Bang, capturado en la radiación cósmica de fondo, hasta las galaxias relicto que narran los primeros capítulos de la formación estelar, cada fenómeno, los jets relativistas, las nubes moleculares, las posibles exolunas, nos cuenta una historia de creación, evolución y misterio. Los agujeros negros, con su capacidad para deformar el espacio-tiempo, y la energía oscura, que impulsa la expansión acelerada, nos recuerdan que el cosmos opera en escalas que trascienden nuestra experiencia cotidiana. Sin embargo, es nuestra capacidad para observar, teorizar y soñar lo que nos conecta con este escenario infinito. Somos hijos del cosmos, forjados en los hornos estelares de las primeras supernovas, donde los elementos que componen nuestros cuerpos, carbono, oxígeno, hierro, fueron creados hace miles de millones de años. Nuestra existencia, un instante fugaz en la escala cósmica, es un milagro improbable, surgido de un universo que, en su origen, era un plasma incandescente sin forma. Jet, en este breve momento, hemos construido herramientas como el James Webb y el SCA, hemos enviado sondas a Marte y las lunas de Júpiter, y hemos captado las vibraciones del espacio-tiempo con LIGO. Cada descubrimiento, desde la detección de un exoplaneta en la zona habitable hasta el mapeo de la red cósmica, es un testimonio de nuestra curiosidad insaciable, una chispa que brilla en la vastedad del cosmos. Pero el universo también nos enseña humildad. Por cada pregunta que respondemos, la naturaleza del CMB, la formación de galaxias, surgen nuevas incógnitas. ¿Qué es la energía oscura? ¿Existen universos paralelos? ¿Es nuestra realidad un holograma? La paradoja de Fermi, el silencio de las civilizaciones extraterrestres, nos confronta con la posibilidad de que seamos únicos, o de que la vida inteligente sea efímera en la escala cósmica. La entropía, que lleva al universo hacia un estado de máximo desorden, nos recuerda que nuestro tiempo es finito, que las estrellas eventualmente se apagarán y que incluso los agujeros negros se desvanecerán. Jet, en este destino aparente de gran congelamiento, hay belleza. El universo, en su expansión, ha creado las condiciones para que existamos, para que contemplemos su grandeza. Nuestra búsqueda de respuestas no es solo científica, sino profundamente humana. Al mirar el cielo nocturno, donde la luz de galaxias lejanas ha viajado miles de millones de años para alcanzarnos, nos preguntamos, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Es el universo consciente de sí mismo a través de nosotros? Filosofías como el principio antrópico y teorías como la del universo holográfico nos invitan a reflexionar sobre nuestra existencia, pero no ofrecen certezas. Quizás el propósito no esté en encontrar todas las respuestas, sino en el acto mismo de explorar, de tender puentes entre lo conocido y lo desconocido. Mientras el cosmos continúa su danza de expansión, impulsado por fuerzas que apenas comenzamos a comprender, nosotros seguimos siendo viajeros en un océano infinito. Las estrellas, los cuásares, los exoplanetas y los misterios del multiverso son faros que guían nuestro camino, recordándonos que, aunque somos pequeños, nuestra capacidad para soñar es inmensa. Que nunca dejemos de mirar hacia arriba, de preguntarnos ¿por qué?, de buscar nuestro lugar en este tapiz cósmico que, en su inmensidad, nos abraza como parte de su historia. Que las maravillas del universo, desde el Big Bang hasta el último destello de una estrella,
sigan inspirándonos a explorar, a imaginar y a celebrar la maravilla de estar vivos en un cosmos que, en su silencio, canta una sinfonía eterna.